Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este canal Reflexiones del Pastor. Soy el pastor Eduardo Gutiérrez y hoy somos anfitriones de un debate entre el teólogo evangélico Roberto Isaac y el apologista y defensor testigo de Jehová Franklin Enrique. Ahora voy a dar las presentaciones de ambos exponentes. En el caso de Roberto Isaac, es ingeniero bioquímico de profesión, mexicano de nacimiento y vive en la ciudad de Campeche, México. Es cristiano protestante, adherido al movimiento reformado y estudioso autodidacta del griego bíblico, crítica textual del Nuevo Testamento, patrística e historia del cristianismo de los primeros 4 siglos. Autor de la obra La verdadera identidad de Jesucristo, un ensayo apologético sobre la deidad de Jesús. Él es autor y ex colaborador de artículos teológicos en el MIAPIC, Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, mismos que también ha publicado en su página, en su Facebook personal, entre los que destaca reseña histórica de la doctrina de la Watchtower, Testigo de Jehová, sobre la identidad del arcángel Miguel, la resurrección y, bueno, tengo que decir aquí, como dice el título, y las mentiras de la Watchtower, etcétera. Es cofundador y administrador del grupo de Facebook Debates Bíblicos Teológicos, que cuenta con cerca de 100,000 miembros y tiene una experiencia en la apologética de más de una década en debates en las redes sociales, especialmente sobre la doctrina de los testigos de Jehová y el catolicismo romano. Por parte de Franklin Rodríguez, un experimentado apologista de los testigos de Jehová, defensor por más de 20 años de la doctrina de los testigos de Jehová, así que por ende un conocedor profundo de cada una de sus enseñanzas. Por lo tanto, se van a encontrar en el día de hoy 2 estudiosos, 2 defensores cada uno de, de la iglesia, denominación o fe y doctrina a la cual están adheridos. Este debate se va a tratar sobre si la Biblia enseña que solo 144,000 van al cielo. El formato será el siguiente: 1 minuto de presentación por parte del moderador, el cual ya fue tomado, 15 minutos de presentación de argumentos, 10 minutos de interrogación libre, 3 preguntas alternadas, 1 minuto para formular, 3 minutos para responder y 3 minutos para replicar, 10 minutos de conclusiones y 1 minuto de despedida. Recuerden que no está permitido por ninguna razón los ataques personales y ninguna razón es ninguna razón. Así que bueno, estoy seguro que ambos exponentes se van a comportar a la altura y que este va a ser un debate que todos van a disfrutar. Cada tiempo lo va a comenzar el exponente de los testigos de Jehová, Franklin Rodríguez. Entonces yo voy a colocar el tiempo aquí, el cronómetro. Bien. Entonces, Franklin, listo, tienes 15 minutos para presentar tus argumentos y yo te voy a encender el cronómetro desde que tú digas la primera palabra. Bueno, el tema de los 144,000 es un tema muy espinoso, muy escabroso en lo que tiene que ver con la esfera de la cristiandad. Nosotros los testigos de Jehová entendemos que hay un grupo selectivo, según Lucas 12, que se le llama el rebaño pequeño, a diferencia de la gran muchedumbre. Entendemos que la gran muchedumbre, su herencia es terrenal, no es celestial. A diferencia de Lucas capítulo 12,
que Cristo habla del rebaño pequeño, que es pertenencia a los 144,000, incluyendo los 12 apóstoles. Ahora, hay una diferencia entre el rebaño pequeño y la gran muchedumbre. El rebaño pequeño es un grupo determinado, no indeterminado. Pero la gran muchedumbre, que nadie podía contar, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, es indefinido. O sea, nadie puede saber la cantidad de esos miembros que pertenecen a la gran muchedumbre. Entonces hay una diferencia entre el grupo selectivo, que es pequeño, los 144,000, y la gran muchedumbre. Hay una diferencia ahí. La gran muchedumbre no es el rebaño pequeño, porque entonces estaría contradiciéndose en el griego koiné. Pero bueno, no voy a hablar ahora acerca de los términos del griego que aparece ahí. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento, que habla, por ejemplo, de los fieles patriarcas, de los reyes, algunos profetas, personas que fueron fieles a Jehová, su esperanza no era celestial, es terrenal, porque en Juan 3:13 dice que nadie ha subido al cielo. Cuando Cristo dijo esas palabras, se estaba refiriendo también a Mateo capítulo 11, versículo 11, donde dice que el que es menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista viene a la resurrección, pero en la tierra, junto con Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, todas esas personas, hasta Elías y Enoc. Ahora, en el caso de Elías, debemos entender que hay un problema de cronología, porque muchos dicen que Elías, cuando subió al cielo en el torbellino, él mandó una carta, la carta que manda Elías, que aparece en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, 9 al 12. En este caso, Elías subió al cielo antes de la muerte. Cuando digo cielo, se estaba refiriendo a los cielos atmosféricos. Antes de la muerte del rey de Judá. Estamos hablando de Josafat. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 11 y 12, dice que Josafat estaba vivo. Pero después, en 2 de Crónicas 21, del 1 al 12, Josafat había muerto y la carta le llega a Joram, ¿verdad? Entonces, Elías mandó la carta antes de la ascensión al cielo o después. Se supone que es después. Eso, bueno, después lo voy a discutir con el señor Roberto Isaac. En el caso de Génesis 5:24 y Hebreos 11:5 dice que Enoc fue tomado para que no hubiera muerte. Pero hay una contradicción. Si realmente Enoc subió al cielo, hay una contradicción. Porque en el mismo Génesis capítulo 5 hay una lista de personas que pone la edad donde vivieron, la edad que vivieron en la tierra. Fulano vivió tantos años. Si Enoc subió al cielo y no murió, entonces ¿por qué Moisés especifica la edad de Enoc? Pero si Enoc subió al cielo, entonces se contradice lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 16, que dice: en fe murieron todos estos sin ver lo prometido. Imagínense ahora que Enoc y Elías están en el cielo y Dios queda como un mentiroso, porque Pablo, bajo inspiración divina, en Hebreos capítulo 11, habla de la lista, y en esa lista está Enoc. Pero en el versículo 16 dice que en fe murieron todos estos sin ver lo prometido. Imagínense entonces Enoc en el cielo diciéndole, bueno, ¿y cuál es lo prometido? Bueno, la promesa era la tierra de Canaán, el paraíso de Dios. Así que si en fe murieron todos estos, Elías y Enoc
murieron, porque el texto está diciendo específicamente que murieron todos, y ahí incluye Hebreos 11:5 a Enoc. Entonces Enoc sí murió. Cuando la Biblia dice que fue transferido, era porque los enemigos estaban persiguiendo para darle muerte a Enoc, y de una manera implícita Dios permitió que la muerte no fuera tan dolorosa. Pero Hebreos 11:16 está diciendo que sí murió. En fe murieron todos estos. Ahora bien, si Elías subió al cielo, se contradice lo que dice 1 Corintios 15:50. Carne ni sangre poder hará del reino de Dios. ¿Cómo es posible que entonces Elías se transformó en el cielo, el cuerpo se desintegró y el espíritu salió del cuerpo y fue al cielo? ¿Eso es lo que explica la Biblia? Claro que no. Ahora, en este caso, la Biblia habla en Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6, habla del llamado celestial para los sacerdotes, que son los 144,000, pero la gran muchedumbre no es reyes y sacerdotes. Cuando vamos al capítulo 7, la gran muchedumbre, que supuestamente está delante del trono de Dios, no son reyes y sacerdotes, a diferencia de Apocalipsis 5:10, que sí llama a los 144,000 como reyes y gobernarán sobre la tierra. ¿Sobre quién van a gobernar? Si todos van a ir para el cielo, como muestra Roberto Isaac, todos irían para el cielo, entonces ¿sobre quiénes va a gobernar los 144,000? Otra cosa es que en Apocalipsis 14:1 dice que los 144,000 están en el monte de Sión, pero la gran muchedumbre no está en el monte de Sión. El monte de Sión es el cielo y se refiere a la Jerusalén de arriba, la celestial. ¿Por qué razón? Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 22, Sión celestial habla de los reyes y sacerdotes, ¿verdad? Comparado a lo que dice Apocalipsis 21:3, donde el tabernáculo estará sobre la humanidad. Y ahí aparece la palabra griega antropos. O sea, dice que los reyes y sacerdotes, ese tabernáculo estará sobre la humanidad, sobre los hombres, porque antropos significa gente, humanidad o hombre. Ahora bien, en Hebreos 3:6 dice que Pablo habla que somos casa, refiriéndose a los 144,000. Pero la gran muchedumbre no es la casa. Se estaba incluyendo los apóstoles y el propio Pablo. Pero en Apocalipsis 22:2 dice que la Jerusalén celestial, de esa Jerusalén celestial sale un río donde estaba el árbol de la vida para sanar a las naciones. Si todos subieron al cielo, si todos suben al cielo y ya son sanados en el cielo, ¿cuáles son las naciones que serán sanadas? Si ya la sanidad está en el cielo, ¿cuáles son esas naciones? Cuando vamos a Apocalipsis 23, dice que el diablo fue abismado, fue sellado para que no extraviara a las naciones. Si las naciones, que son los gentiles, los judíos, para Roberto Isaac, están en el cielo, entonces Satanás subiría al cielo para extraviar a las naciones en el cielo. ¿Qué naciones? Se supone que esas naciones es terrenal. Es terrenal. Muy bien. Ahora, en este caso, vemos también que en Hebreos 11:39 habla que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no recibieron alguna cosa mayor que los discípulos, como la vida celestial. Interesante este texto. Pero sin embargo, cuando vamos a Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Versículos 19 y 20 dice que Cristo, como el pródomos, que significa precursor, el que va adelante, que lleva la delantera, abrió un camino nuevo. Podemos decir que Abel, Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué,
Elías entraron por el camino nuevo, igual que no. ¿Quiénes son los que entrarían por el camino nuevo? Los que tendrían el pacto celestial. Y ya cuando Cristo abrió el camino nuevo, ya todas esas personas de Juan el Bautista para atrás estaban muertos. A mí me gustaría que Roberto Isaac muestre un texto donde los patriarcas, los reyes, todas estas personas de los antepasados han entrado por el camino nuevo, porque los únicos que entran en el camino nuevo son los que tuvieron el pacto con Jesucristo, los que estarían en Sion, los que iban a pertenecer a la ciudad celestial. Sin embargo, cuando analizamos, ¿no?, la Biblia, vamos a ver, vamos a notar en Apocalipsis 21:3 que el tabernáculo estará con los hombres, con la humanidad. Pero en Mateo, versículo 19, versículo 28 y 29, dice que los apóstoles van a reinar sobre las 12 tribus de Israel, que son las otras ovejas de Juan 10:16. La pregunta sería, ¿cómo un Israel va a gobernar sobre otro Israel? ¿Cuáles son esos israelitas que van a ser gobernados por el otro grupo de israelitas que son reyes y sacerdotes? Hay un Israel terrenal y otro celestial. Es el mismo grupo, o sea, es el mismo grupo como israelita, pero dice que Israel va a gobernar sobre ese Israel, como dice el texto, ¿verdad? Que no es el celestial. Y es el texto de Mateo 19, 28 y 29 que tendrá que enfrentarse Roberto Isaac. Ahora bien, otra cosa. Cuando vamos a Hebreos 1:6. 2 minutos. Sí, cuando vamos a Hebreos 1:6, dice que Jesucristo entrará de nuevo al mundo. Pero cuando vamos al griego es eucumene. Eucumene significa tierra habitada. ¿De qué manera Jesucristo va a entrar en la tierra habitada si realmente la morada para todos los cristianos es celestial, no terrenal? Entonces, ¿a qué tierra habitada se está hablando? Dice, en la segunda venida, Cristo va a introducirse a la tierra habitada. Eucumene. Si la tierra va a ser destruida con fuego y los planetas van a ser destruidos según la enseñanza de Roberto Isaac y de muchos evangélicos, el cosmos va a desaparecer, va a ser destruido, porque dice que los cielos y la tierra se van a encender los cielos y va a haber unos nuevos cielos y una nueva tierra. Entonces, si los cielos van a ser destruidos, Roberto Isaac, los cielos de los cielos, entonces, ¿dónde se van a meter ustedes? Si Dios va a destruir los cielos de los cielos, según Pedro, el apóstol Pedro. Entonces Dios va a destruirse él mismo, porque Dios habita en los cielos. Shammai en hebreo y Uranos en griego. Entonces, ¿dónde se meterán las personas que serán transformados de un abrir y cerrar de ojos si los cielos van a ser destruidos? Ya no estamos hablando de la tierra, estamos hablando de los cielos. Roberto Isaac, ¿dónde te vas a meter tú en el cielo si los cielos van a ser destruidos? Serán los cielos. Cuando la Biblia habla de nuevo cielo y nueva tierra, se está refiriendo a gobierno. Tiempo. Ok, entonces Roberto, cuando vas a tener 15 minutos a partir de que comiences tú a hablar la primera palabra, te enciendo el tiempo. Muchas gracias, pastor. Y bueno, voy a empezar con mi exposición. La Biblia no enseña por ningún lado que solamente 144,000
personas van a ir al cielo. Y voy a tomar como base el texto que es muy claro. La palabra de Dios es muy clara. No necesito hacer hipótesis ni tomar un texto, sacarlo de contexto. Vean ustedes cómo es bien clara la palabra de Dios. En Efesios 1, del 1 al 14, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en eso. Es decir, se refiere a toda la iglesia. No hace distinción entre creyentes. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por su amor, escuchen bien, porque esto es muy importante dentro de esta teología de los 144,000 y de la gran muchedumbre. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, el Padre nos adopta a los creyentes y no está haciendo ningún tipo de distinción. Si Frank en esta noche quiere refutar este texto que estoy citando, va a tener que demostrar que Pablo está haciendo distinción entre dos grupos, pero Pablo está refiriéndose a la iglesia en general. Y si Franklin va a decir que entonces los del primer siglo tenían toda la esperanza celestial, pues tendrá que demostrarlo con la Biblia. ¿Por qué para el primer siglo se aplica y por qué para los demás siglos no? Dice: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y escuchen, este es otro punto muy importante, la redención. Versículo 7: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La gran muchedumbre no tiene redención según la teología de la Watchtower, pero Pablo nos está enseñando que sí, el creyente que es salvo tiene la redención por medio de la sangre de Cristo, según las riquezas de su gracia, que nos hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había, y vean ustedes el propósito de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Este es el propósito de Dios. No es hacer dos grupos, no es hacer dos rebaños, sino reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. O sea, es una cuestión escatológica. Así las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea, el propósito de Dios es unir las cosas que están en la tierra y las cosas que están en el cielo, no separarlas, como enseña la doctrina de los testigos de Jehová. Y miren, en él, asimismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia. Somos coherederos con Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él, y vean ustedes, este es muy importante, el versículo 13, en él también vosotros, o sea, le está hablando a la iglesia, habiendo escuchado o oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. O sea, vean cuántos puntos estoy abarcando para demostrar sistemáticamente todo lo que la Biblia enseña acerca de las promesas de los creyentes. Y Pablo no está haciendo ninguna distinción. Por lo tanto, la Biblia, y este es mi primer argumento, la Biblia no enseña distinción de clases entre creyentes, los cuales son nacidos de Dios. Ojo con esto, Franklin no va a poder demostrar que la gran muchedumbre es nacida de Dios, porque para la teología de la Watchtower, solamente los 144,000 son verdaderamente nacidos de Dios, y la gran muchedumbre no son hijos de Dios, solamente son criaturas de Dios. Pero primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No dice que 144,000 solamente, no dice que un rebaño pequeño, dice que todo el que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 8:14-17, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, puesto que no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Versículo
17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, Pablo enseña a la iglesia, no enseña distinción entre clases. Eso es algo que Franklin se está sacando de la manga. Pero mire lo que dice, que si somos hijos de Dios, versículo 17, también somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así que vemos aquí las promesas acerca de los creyentes, donde no se hace ningún tipo de distinción. Juan 1, 11, 14, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen, tiempo presente, porque no solamente se está refiriendo al primer siglo, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo que no puede atribuirse a la gran muchedumbre según la teología de los testigos de Jehová. Juan 3:13 y 3:3 al 5, y este texto es demoledor. En una plática que tuvo Jesús con Nicodemo, Nicodemo le preguntó acerca del nuevo nacimiento, y Jesús le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto os digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que tenemos a una teología de la Watchtower donde un grupo selecto solamente de 144,000 es nacido de Dios. Entonces, según esta misma teología, la gran muchedumbre no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Argumento número 2. La Biblia enseña claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Segunda de Corintios 5, 1, 2. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de por manos, sino eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Filipenses 3, 20, 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso. Aquí es muy importante este punto, ya que la esperanza celestial está muy relacionada con el tema de la resurrección. Por eso mi argumento número 3 tiene que ver con la resurrección. La resurrección del creyente demuestra que no existen cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, sino un solo tipo de cuerpo. Escuchen, Franklin, 1 Corintios 15, 42, 44, dice Pablo, así también sucede con la resurrección de los muertos. Así también sucede, está hablando en general, no está hablando, así sucede en la resurrección de los 144,000, ni en la resurrección solamente de los ungidos, no, en la resurrección de los muertos, hablando de los creyentes. Ojo, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, se siembra en desorden, en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 49 al 53 dice, como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo no está hablando aquí de dos clases. Yo le voy a retar a Franklin que me demuestre con la Biblia que aquí Pablo está haciendo distinción entre creyentes. Por eso también digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Franklin citó este texto, pero ahorita no lo voy a refutar, pero le voy a demostrar cuál es el verdadero significado. Versículo 52 dice que los muertos serán resucitados incorruptibles, pero según la teología de los testigos de Jehová, la gran muchedumbre va a resucitar con un cuerpo corruptible. ¿Sabías eso, Frank? Argumento número 4. La Biblia enseña que la esperanza de los fieles del Antiguo Testamento es el cielo. Vean ustedes, dice en Hebreos 11, 13 al 16, luego de haber citado aquella gran nube de testigos, y dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué alguien confesaría y creería que es un peregrino sobre la tierra si realmente su esperanza fuera aquí en la tierra? Eso no tiene ningún sentido. El único sentido es que ellos anhelaban otra patria, como dice el versículo 16, anhelaban una mejor, es decir, una mejor patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este texto es contundente y refuta cualquier tipo de alegato acerca de que los patriarcas no van a heredar el cielo. Miren, el punto número 5,
La Biblia enseña que la gran multitud de Apocalipsis servirá en el cielo, no en la tierra. Dice Apocalipsis 7 del 9 al 11. Después de esto, miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Voy a dejarlo hasta aquí. Esto es lo esencial. ¿En dónde estaba esta gran multitud? Delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Aquí el testigo de Jehová va a hacer sus malabares argumentales diciendo que no, es que aquí la palabra delante significa que está a la vista, pero no es literal. Vean ustedes cómo vamos a refutar este argumento. En Apocalipsis se menciona 34 veces el término enopión en griego, que se tradujo como delante, y hay que aclarar que solamente pocas veces se refiere en un sentido figurado. No obstante, de esos 34 veces, 11 veces se utiliza en relación al trono de Dios, a saber, Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 4:6, 10, 7 al 9, se utiliza 2 veces, 7:11, 7:15, 8:3, etcétera. En ninguna de estos textos el término, la expresión completa delante del trono de Dios significa algo simbólico, siempre es literal. Y yo reto a Frankie que hoy me demuestre con el Apocalipsis que la expresión delante del trono de Dios alguna vez significa algo figurado. Otro punto, Apocalipsis 7:13, hablando de la gran multitud, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Que estos serán redimidos. Estos eran redimidos por la sangre del Cordero. Y dice el versículo 15, por eso están delante de Dios y los sirven día y de noche en su templo. Día y de noche, dice Frankie, no, es que la gran multitud no son sacerdotes. Bueno, aquí está hablando de un servicio sacerdotal, porque dice que los sirven. La tregua en griego significa servicio sagrado, un servicio reservado únicamente a los sacerdotes. Y dice, dentro de este contexto, obviamente, hablando del templo. Así que bueno, me queda 2 minutos, voy a seguir hablando aquí un poquito. En el versículo 15 de Apocalipsis dice que esta gran multitud sirve de día y de noche en su santuario. La pregunta es, ¿cuál santuario? ¿Será un santuario celestial o un santuario terrenal? Si mi oponente afirma que esta gran multitud está en un santuario terrenal, pues eso es algo que él va a tener que demostrar. Pero miren, todo el contexto de Apocalipsis 7 sugiere, en el contexto de Apocalipsis 7 se sugiere que se trate de un santuario terrenal. Es más, San Juan en su escrito de Apocalipsis menciona el término naos, que es lo que se tradujo como santuario, tanto en diferentes morfologías como nao, naos, nau, lo menciona Juan 15 veces, y estas 15 veces en el Apocalipsis siempre significa un santuario celestial, jamás significa un santuario terrenal. Así que con esto queda totalmente devastada esta teología de que es un santuario terrenal. Franklin hoy va a tener que demostrarme con la Biblia, con el Apocalipsis, porque oigan lo que va a hacer Frank. Frank va a tomar por ahí un texto, lo va a sacar de, no sé, se va a ir a Pedro, se va a ir a otro texto y va a decir, mira, aquí significa santuario, es terrenal. No, quiero que me muestre hoy Franklin con el Apocalipsis 2 cosas. Una, que cuando habla del trono, delante del trono de Dios, literalmente en griego, así, alguna vez significa algo figurado y no algo literal, que están en la presencia inmediata. Y me va a tener que demostrar también que el término naos en Apocalipsis, de todas las de las 15 veces que se menciona, alguna vez significa un santuario terrenal. Quiero que con el libro de Apocalipsis me lo demuestre, pero esto no es así. Apocalipsis 21:3 dice, oí una voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos. Así que esto está hablando ya de... otro punto muy importante, no hay que confundir el estado eterno con el milenio. Ojo con esto, Frank, veo que en su exposición confundió milenio con estado eterno, así que hay que hacer la distinción. Bueno, hasta aquí dejo mi exposición. Perfecto.
exacto en el tiempo. Ok, entonces vamos a pasar ahora a la segunda etapa del debate, donde van a tener 10 minutos de interrogación libre, en el cual comienza Franklin a interrogar a Roberto Isaac. Sean comprensivos en el tiempo para que todo sea armonioso y pueda desarrollarse positivamente. Bien, perfecto. Entonces, Franklin, cuando comiences a hablar, te enciendo el tiempo. Muy bien, Roberto Isaac, según Génesis 5, 23 dice que no vivió 365 años en total. ¿Por qué da una cifra específica si él no murió, subió al cielo? Bueno, yo no he negado que no murió. En ningún momento, ¿en qué momento yo dije que no murió? Estás poniendo palabras que yo no he dicho. Entonces, ¿crees que no subió al cielo o murió? No, yo no creo que ningún patriarca, ningún héroe de la fe del Antiguo Testamento, antes de la resurrección de Cristo, haya subido al cielo. Ellos suben al cielo después de que Cristo resucita. Esa es la teología evangélica. No, porque muchas iglesias evangélicas dicen que están en el cielo. Muy bien. En Apocalipsis, capítulo yo creo que 7, están en el cielo. Bueno, otras sí enseñan eso, que Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, muy bien. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 7, versículo 11, capítulo 7, versículo 11, mejor dicho, ¿por qué la gran muchedumbre no adora al Cordero y al Padre junto con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles? ¿Por qué? En el 7:11. Si están en el cielo. Bueno, pues pienso que son diferentes escenarios que se presentan. En el Apocalipsis se presentan diferentes enfoques, muchas veces de una misma realidad. Entonces, es lo que quiere destacar primero el autor, una manera de presentarlo, y después lo presenta de otra forma. No necesariamente tiene que presentarlo juntos. No veo por qué tenga que ser así. Por ejemplo, en el 11 dice: todos los ángeles estaban alrededor del trono, alrededor de los ancianos, de los 4 seres vivientes, cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron. No están adorando a la gran muchedumbre. ¿Sí o no? ¿Está adorando? Sí. ¿No? No, pero dicen que los sirven de día y de noche, y eso es adoración. Muy no bien. Tiene que decir específicamente que lo hacen de la misma forma. Ok. Muy bien. Dijiste que la palabra naos en todo el Apocalipsis se está refiriendo a la morada divina, ¿cierto? Todos los casos. Sí, cuando utiliza Juan el término naos en Apocalipsis, sí, se refiere siempre se refiere a un santuario celestial. Muy bien. Apocalipsis 11:2 dice que levántate y mide el santuario del templo de Dios, el altar y a los que adoran allí, pero pasa por alto el patio que está fuera del santuario del templo y no la midas, porque ha sido entregado a las naciones. Si todo está en el cielo, tanto patio, todo, ¿por qué el naos que está ahí dice que ha sido dado a las naciones? ¿No excluye este texto? Es que tienes que entender, es lo que yo te decía, hay un escenario milenial también, ¿sí? Yo soy milenalista, yo creo en el milenio. Yo creo que durante el milenio van a haber naciones y que la iglesia va a estar reinando. Eso yo lo creo. Yo creo que va a existir una Jerusalén aquí en la tierra, ¿sí? Que es un tipo de la Jerusalén celestial. Muy bien. No tengo problema yo con eso. Por eso te decía que tienes que hacer. Pero bueno, ahí está la excepción, Roberto. Ahí está en Apocalipsis 11:2. No como tú dices que todos los casos, nada se refiere a la morada divina. Muy bien.
Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice que el opositor, el hombre del desafuero, se eleva por encima de todos los que consideran un Dios objeto de adoración, de modo que se sienta en el templo de Dios. Ahí es now. El hombre del desafuero está en el cielo, se va a sentar en el cielo. Si tú dices que now significa la morada divina, dice que se va a sentar. No, pero ahí en este caso, cuando está hablando de esa profecía, está hablando de algo que va a ocurrir aquí en la tierra. No porque lo menciona Juan, o sea, entiéndeme, no porque Juan menciona naos en Apocalipsis, o sea, se va a referir a lo celestial, o sea, obviamente ese contexto tienes que aplicarlo aquí a la tierra, porque está hablando de la profecía del anticristo. Entonces no puedes el templo está en el cielo o en la tierra. Entonces el templo va a estar en la tierra, según Tesalonicenses 2:4. Ahí está hablando en un contexto aquí terrenal, porque está hablando del anticristo. El templo de Jerusalén va a estar aquí en la tierra. Bueno, ahí está hablando que se siente en el templo. No sé exactamente ahorita a qué se esté refiriendo, pero sí sé que esa profecía es aquí en la tierra. Pero el templo que habla ahí, el Naos. Sí, el templo, pero es un templo, pero entiéndeme, tú te estás yendo muy atrás todavía en el contexto escatológico, estás hablando todavía de antes de que Cristo regrese, o sea, estamos hablando de un periodo premilenial, mucho antes, donde todavía va a ocurrir todavía el anticristo. Ok. Mateo 19, 28 y 29 dice que los apóstoles van a reinar, o sea, los 144,000 sobre las 12 tribus de Israel. Si todos pertenecen a la tribu de Israel, ¿sobre qué Israel va a gobernar? Si todos van a estar en el cielo, bueno, en la tierra no va a estar nada. Para empezar, el texto no habla de 144,000, está hablando de los apóstoles y está hablando de un pacto especial que Jesús hizo con sus apóstoles, con los 12 apóstoles. No está hablando de 144,000. En ningún momento habla de 144,000. El texto está hablando de que ese grupo de israelitas van a gobernar sobre otro grupo de israelitas. ¿Es cierto? Está hablando de 12 personas, porque está hablando de ustedes, se está refiriendo a los apóstoles, y este texto aplica al contexto milenial. Roberto, escúchame, si todos van a estar en el cielo, ¿por qué razón Mateo 19, 28 y 29 dice que reinarán sobre las 12 tribus si todos van a estar en el cielo? Como rey y sacerdote, en el monte Sion. Tú estás poniendo palabras en mi boca. Yo creo que los apóstoles van a reinar en el milenio aquí en la tierra. No van a yo no estoy hablando del milenio. Yo no estoy hablando del milenio, Roberto. Yo estoy hablando del texto de Mateo 19, 28 y 29, que reinarán sobre las 12 tribus. Esos súbditos, ¿quiénes son esos súbditos? Pues son los que van a estar aquí en la tierra, los que van a recibir el evangelio, todos aquellos que hayan sobrevivido a la gran tribulación y puedan estar aquí en el milenio. Van a ser evangelizados y van a recibir. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Dame el texto, ¿dónde lo dice? Pues si tú mismo lo crees, nada más que la diferencia es que tú crees que van a resucitar y los van a hacer y los van a evangelizar. O sea, por ejemplo, en Juan 10, está bien, en Juan 10, 16 dice que traeré a otras ovejas que no son de este redil. Ahí aparece la palabra ala neutro. Ala, el neutro. ¿Significa de una clase diferente o de la misma clase? Ahí está hablando de los gentiles, no está hablando de clases entre cristianos. Está hablando, es una profecía donde Jesús dice que va a traer a otras ovejas que no son de ese redil. Se refiere a los gentiles, no se refiere a otra clase. Pero mira, después si siguen leyendo, dice que todos van a ser un solo rebaño. Ese mismo texto te refuta, porque dice que van a ser un solo rebaño. Si lo sigue leyendo, no dice que van a ser dos rebaños. La palabra ala que aparece ahí en neutro, ¿está diferenciando los dos grupos? Sí, porque unos son judíos, otros son gentiles. Muy bien. Por ejemplo, en Hebreos 10, 20, o sea, en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice que Cristo abrió un camino nuevo. Un minuto. Dime. Un minuto falta. Los patriarcas, después de Juan el Bautista, ¿entran por ese camino nuevo?
o son nada más los que tienen la participación a Monte Sión? Yo creo que Cristo abrió un camino nuevo, es lo que yo te dije. Después de la resurrección de Cristo. ¿Pero para quién? Cristo, para todos los que habían muerto en el Antiguo Testamento y todos los que vienen en el... ¿Dónde lo dice? ¿Qué texto afirma eso? Pues tú lo acabas de citar, que abrió un camino nuevo. Yo solamente... ¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Para los 144,000 o para todo el mundo? Para todos los creyentes, tanto los... ¿Dónde lo dice que es para todos los creyentes? Bueno, no lo dice textualmente, eso es lo que nosotros creemos. Tú tampoco me vas a mostrar que lo abrió para los 144,000, ¿o sí? Bueno, cuando tú vas a Hebreos capítulo 10, dice que tiempo es el precursor. Time. Ok. Entonces, ahora comienza la interrogación. Isaac, Roberto, apenas comiences a hablar, te enciendo el tiempo, vas a tener 10 minutos para interrogar a Franklin Enrique. Muy bien, Frank. Te pido solamente que seas muy puntual en tu respuesta. ¿La gran muchedumbre son hijos de Dios? ¿Sí o no? Bueno, los ángeles son hijos de Dios también. No, te estoy preguntando por la gran muchedumbre, no por los ángeles. Claro que todos somos hijos de Dios. Sí son hijos de Dios. Ok. Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Son los testigos de Jehová de la gran muchedumbre nacidos de Dios, nacidos del agua y del espíritu? En Juan capítulo 3, ¿Sí o no? cuando habla a Nicodemo, ¿no? De entrar en lo que tiene que ver que son nacidos del espíritu. Ahí Cristo estaba hablando ya con los ungidos. Por eso, ese texto aplica a la gran muchedumbre, son nacidos de Dios, son nacidos del espíritu. El texto porque Cristo está hablando. ¿Sí o no? Nada más contesta sí o no. Del rebaño pequeño. Lucas 12. Ahí está hablando de los 144,000. Ok. ¿Bajo qué pacto se encuentra la gran muchedumbre? ¿Bajo qué pacto? Sí, hay dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿En qué pacto se encuentran? ¿O no están en ningún pacto? Igual podría ser. Sí, están en el pacto del Nuevo Testamento. En el nuevo pacto. Ok, aquí estoy anotando tu respuesta, ¿sí? Para que luego no vayas a decir que no. Ok. ¿Por qué la gran muchedumbre no participa de los emblemas en la Santa Cena si Jesús mandó que se hiciera esto como parte del nuevo pacto? Dice, este es la sangre del nuevo pacto y mandó que se hiciera. Tú dices que la gran muchedumbre sí pertenece al nuevo pacto. ¿Por qué no participan en los emblemas? La gran muchedumbre. Porque la diferencia está en Juan 10:16. Yo te lo había dicho ya. Otras ovejas. No, dime por qué no participan. No me remitas a... Porque la gran muchedumbre no son ungidos. La gran muchedumbre no son ungidos. Pero me dijiste que pertenecen al nuevo pacto. Y ese es un mandamiento. Pacto, sí, pero en el nuevo pacto, en el sentido que ahí está la diferencia en Juan 10:16 y está la diferencia en Mateo 19, 28 y 29, que serán gobernados sobre dos Israel. No me estás respondiendo. Voy a seguir. ¿Hay algún texto bíblico que enseñe que solo 144,000 o un grupo selecto de cristianos pueden participar de los emblemas? ¿Hay algún texto bíblico que lo muestre así? Hay un solo texto que habla de que Jesús hizo ese pacto con los 12 apóstoles, con los ungidos. Sí, Pablo también habla de la Santa Cena. Ajá, pero fue para incluir a los apóstoles, los ungidos. Y para toda la iglesia también. Por eso hay algún texto, ¿tienes algún texto donde se limite? Porque escúchame, la iglesia, las 7 iglesias de Asia Menor, todas eran ungidas. No se había recogido todavía la oveja. A ver, contéstame solamente lo que te estoy preguntando, Frank. ¿Existe o no existe un texto que limite la participación en la Santa Cena a solamente 144,000? Te estoy diciendo que el texto está refiriéndose a los ungidos. No lo sabe, ok. O sea, no me estás respondiendo, Frank. Es mejor decir no lo sé o no existe. No pasa nada. Te estoy respondiendo. ¿Tiene la gran muchedumbre un redentor?
Un ¿Tiene la gran redentor. muchedumbre un redentor? Sí. Sí, Cristo Jesús. Sí. ¿Algún pasaje bíblico que aplique eso a la gran muchedumbre? Bueno, literalmente, explícitamente no, pero cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 7, ellos no son reyes y sacerdotes. Pero dice que emblanquecieron sus túnicas con la sangre de cordero. Eso no te suena a redención. ¿Con qué se redimía? ¿Con qué nos redimió Cristo? No con su sangre. Ajá, ¿y dónde dice la Biblia? O sea, los 144.000. Bueno, tú no me puedes no hacer, tú dice no me la puedes hacer diferencia. preguntas. Voy a proseguir. Sí, dime. Voy a proseguir. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Usted cree eso? Que todo el que cree que Jesucristo es el Cristo, todo es nacido de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Bueno, usted lo dice. Ajá. ¿Lo cree o no lo cree? Sí. ¿Ah? Lo dice San Juan, sí lo cree. Okay. ¿La gran muchedumbre es guiada por el Espíritu de Dios? Bueno, las personas, se supone que ¿Sí o toda no? persona, ¿Sí o no? No, todo nada más cristiano, sí, claro, no son inspirados. Ajá. Sí son guiados por el Espíritu. Ok. De acuerdo a la Biblia, 1 Corintios 15, ¿qué características tienen los cuerpos resucitados? Así, de manera general, ¿cuáles son las características de los cuerpos resucitados? Bueno, ahí está hablando de la clase ungida. Está hablando, 1 Corintios capítulo 15, habla como hay cuerpo. ¿Dónde dice Pablo que habla de la clase ungida? ¿Dónde dice? ¿En Bueno, dónde cuando dice dice en esto todo que es ese mortal discurso? se va a vestir de inmortalidad. ¿En dónde está haciendo La gran distinción de muchedumbre clase? no tiene esa esperanza de ser inmortales. Demuéstralo, muéstrame el texto bíblico. O sea, bueno, demuéstrame lo afirmar contrario. gratuitamente no es demostrar. Bueno, voy a seguir. Demuéstrame que la gran muchedumbre pertenece no a me eso. puede decir las Lo mismo. características. Permíteme, Frank, es mi tiempo de interrogación. Sí. Ok, no me dijiste las características. Pablo enseñó en 1 Corintios 15 que hay dos tipos de resurrección. Dos tipos de resurrección. ¿A qué texto te refieres? Específico. En todo 1 Corintios 15. Ajá, 15 qué. De 15, todo el discurso donde habla de la resurrección, Frank. Nada más contéstame, ahorita no va a dar tiempo de que vayas a tu Biblia. No, pero o sea, imagínate, estás tirando al azar así, tienes que ser específico, porque fui específico contigo. Bueno, ¿tú crees que hay dos tipos de resurrección, Frank? Una celestial, te voy a ayudar. Una celestial y una terrenal. Ajá. La terrenal, ¿sí? Está en Juan 11:25 y Juan 5. No, estoy hablando de 1 Corintios 15. ¿Sí crees que hay dos tipos de resurrección? Bueno, hay que leer el contexto completo. Una terrenal y una celestial. Hay que leer el contexto completo. No me estás sabiendo responder. No. El problema es que tú no estás haciendo específico. ¿Qué tipo de cuerpos? ¿Qué tipo de cuerpo tendrán los que resuciten en la gran muchedumbre, en el paraíso? ¿Qué tipo de cuerpos? ¿Corruptibles o incorruptibles? Corruptibles. Corruptibles. Sí. No van a ser inmortales. Y Pablo enseña en todo su discurso de 1 Corintios 15 que hay una resurrección en cuerpo corruptible, o más bien dice, se siembra en corrupción y resucita Pero ahí en se incorrupción. está refiriendo al camino nuevo de Hebreos 10, 19 y 20. Eso no lo está diciendo Pablo, eso tú lo estás diciendo. Bueno, en 1 Corintios 15, escúchame, en 1 Corintios 15 está hablando de los ungidos. Esto que es mortal se va a vestir de inmortalidad. A ver, tú estás diciendo que Pablo está hablando de los ungidos, no lo estás diciendo con el mismo texto. Pablo no hace distinción entre creyentes. Si lee todo el contexto, si lee la carta a los Corintios, es dirigida porque la congregación de Corintios. Voy a terminar mi interrogatorio, Frank. Voy a terminar. ¿En cuál de las dos resurrecciones, según Apocalipsis 20, del 4 al 6, tiene parte la gran muchedumbre? Apocalipsis 26 dice que vio tronos y ahí habla de la primera resurrección y luego habla de la segunda resurrección después del milenio. ¿Sí te acuerdas de ese texto? Sí, más o menos, ¿qué tiene que ver eso?
Ok, ¿en qué resurrección tiene parte la gran muchedumbre? Bueno, hay que leer el texto, hay que analizarlo, No lo sabes, ok, no sabes en cuál, o sea, tú no sabes en bueno, cuál de las dos resurrecciones. Tú dices que yo no lo sé, pero eso hay que analizarlo, no al azar así. Pues Yo no no, estoy no diciendo puedes dar al azar. Recuerde, Frankie, que es interrogatorio de él hacia ti. Sí. ¿Hay algún texto explícito, Frank, o implícito, pero un texto bíblico que diga que solo 144,000 van al cielo? Bueno, cuando tú analizas Apocalipsis capítulo 7, del No, 1... ¿hay algún texto? ¿Hay algún texto? No lo hay, nada más contéstame eso. Ya voy a terminar. La diferencia está en Apocalipsis capítulo 7 Bueno, del no 1. me Brother, respondes. pero déjame hablar, brother. ¿Recibe el Tengo esclavo que revelación tengo que especial explicártelo. directamente? Es mi última pregunta. ¿Recibe el esclavo revelación especial directamente de los supuestos ungidos resucitados en el cielo desde 1914? Revelación no son inspirados. ¿Reciben revelación? Revelación como los profetas, no. Tiempo terminado, 10 minutos. Ok. Entonces, vamos a pasar al cuarto segmento, que sería las 3 preguntas alternadas, donde ahí vamos a ver 1 minuto para formular, 3 minutos para responder y 3 minutos para replicar. Entonces, Franklin, puedes hacer tú la primera pregunta. Muy bien, Roberto Isaac. ¿Los 144,000 es la gran muchedumbre, sí o no? ¿O por qué? Roberto, puedes No, yo no creo que comenzar. sean... Comienza desde ahora, sí, tienes 3 perdón. minutos. Ok. Bueno, hay varias posturas, ¿no? Dentro de la teología evangélica, y esto viene desde, podemos hablar desde los primeros siglos, donde se interpreta de pronto que los 144,000 representan a toda la iglesia. Hay quienes creen que es un sentido literal y aplica a judíos. Entonces, bueno, no hay una unanimidad en cuanto a la identidad de los 144,000. Pero si tú me preguntas si la gran muchedumbre son los mismos 144,000, mi postura, yo me inclino a pensar que no, que realmente los 144,000 se distinguen de la gran muchedumbre. Yo creo que sin llegar, por supuesto, a un dogmatismo, porque en escatología no podemos ser muy dogmáticos, pero ese es mi punto de vista. No se trata del mismo grupo, sino que los 144,000 son judíos, como lo dice el mismo texto, pertenecientes a 12 tribus, y pues tienen una misión especial. Dios lo llama con una misión especial para evangelizar a la nación judía. Así que no creo que sean el mismo grupo. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces, ahora, Franklin, tienes 3 minutos para replicar. Comienza desde ya. Muy bien, eso es falso. El único que está creyendo eso eres tú. Todas las iglesias pentecostales evangélicas, hasta los adventistas del séptimo día, creen que los 144,000 es la gran muchedumbre. Todos los libros lo dicen. Todos los libros de teología lo dicen. ¿Oíste, Roberto? Todos dicen que los 144,000 es la gran muchedumbre. Porque es un solo rebaño y es una sola esperanza. Es el mismo grupo. Así que tus mismos hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, evangélicos, mira que yo en Cuba y aquí en Estados Unidos yo he debatido ese tema con multitud de evangélicos y todos dicen que la gran muchedumbre son los 144,000 por el contexto del capítulo 7, del 1 al 7 y después a continuación del 9. El único que te está resaltando eres tú. Hasta aquí. Ok, perfecto.
Entonces, Franklin, tienes entonces un minuto para, no, perdón, Roberto, tienes un minuto para formular tu pregunta. Sí, bueno, mi pregunta es la siguiente, Frank. Explícame cómo y cuándo la iglesia comprendió que la gran muchedumbre y los 144,000 eran supuestamente clases distintas. Dame una reseña, una explicación, cómo y cuándo la iglesia comprendió esta distinción de clases según enseñan ustedes los testigos de Jehová. Esa es mi pregunta. Bueno, Ok, perfecto. Frankie, un momentico, déjeme yo poner el tiempo. Tienes 3 minutos a partir de ahora. Bueno, antiguamente Russell creía que todo era un solo rebaño. Después hubo otro entendimiento de Rutherford. Ya allí se empezó, en el año 1931, se empezó ya a entender de que había otro grupo selecto. Según Juan 10:16, según Mateo capítulo 19, versículo 28-29, donde dice que un grupo de israelitas iban a gobernar sobre el otro grupo de israelitas. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces, nosotros por el estudio de la Biblia y por el análisis profundo hermenéutico, entendimos que la gran muchedumbre se diferencia al grupo que va a heredar, según Lucas 12, que es el rebaño pequeño, porque el rebaño pequeño es un grupo diferente a la gran muchedumbre, que es un grupo ya indefinido, porque el rebaño pequeño es un número definido y la gran muchedumbre es un número indefinido. Son dos grupos completamente diferentes. Contrario a la iglesia, las iglesias enseñan que ese grupo, el rebaño pequeño y la gran muchedumbre es el mismo. Es el mismo. Y no me puedes decir que no. Todas las iglesias, el 99% creen en eso. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Entonces, Roberto, tienes 3 minutos para replicar a partir de ahora. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, según Frank, la iglesia tuvo que esperar 18 siglos para poder comprender, o sea, no fue suficiente la revelación que Jesucristo dio a la iglesia en el Apocalipsis para comprender la distinción según esta de las dos clases. Tuvo que esperar hasta el siglo, para ser más exacto, hasta 1935, cuando el juez Rutherford, que fue el segundo presidente de la Watchtower, se le ocurrió establecer esta diferencia. O sea, eso es lo que Frank nos quiere decir hoy, que la iglesia tuvo que esperar a Rutherford 18 siglos, 19 siglos casi, para poder comprender esta doctrina y no fue suficiente la revelación de Jesucristo. Ahora, Frank dice, no, es que por un estudio hermenéutico, esto es totalmente falso, Frank. Mira, te voy a citar la atalaya del 1 de enero del 2007, página 27-28. ¿Qué conclusión extraemos del hecho de que sea uno de los 24 ancianos quien le revele a Juan la identidad de la gran muchedumbre? Y dice que según parece, los resucitados de los 24 ancianos, es decir, está hablando de los supuestos ungidos resucitados, dice que participan en transmitir verdades divinas hoy día. Ojo, Frank, ¿tú crees que tus ungidos dan revelación o participan en comunicar verdades? Díselo de otro modo. Pero mira, esta fue la forma en que según llegaron a este entendimiento. Es falso que por un estudio hermenéutico. Según esto, estos transmitieron verdades divinas al cuerpo gobernante. Y dice, ¿por qué es importante esto? Pues bien, a los siervos ungidos de Dios a los siervos ungidos de Dios en la tierra se les reveló. Estoy leyendo textualmente, ¿quiénes son verdaderamente los que forman la gran muchedumbre en el año 1935? O sea, ellos según las propias palabras de la Watchtower, y repito, lo puedes consultar, la atalaya del 1 de enero del 2007, página 27-28, y está disponible en línea.
Así que dice que si utilizó a uno de 24 ancianos para comunicar tan importante verdad, este tuvo que haber recibido la resurrección celestial más tardar ese año, o sea, en 1935. Así que como vemos, este es el verdadero origen de esta doctrina de la gran muchedumbre versus los 144,000. Es falso que se trate de un estudio hermenéutico, que llegaron a un entendimiento, no, sino que vino por una revelación, supuestamente los ungidos que ya según la teología del agua Stowe están resucitados a partir de 1914 en el cielo, les comunican verdades al cuerpo gobernante. Adelante. Tiempo. Perfecto, está en tiempo el hermano Roberto. Ok, entonces ahora, Franklin, tienes tu segunda pregunta. Tienes 1 minuto para formularla a partir de ahora. Basado en Apocalipsis 23, donde dice que el diablo será abismado por 1000 años, si todos ustedes van a estar en el cielo, ¿por qué la Biblia dice que el diablo será encerrado para que no extravíe a las naciones? Si la tierra va a ser destruida con fuego, ¿a qué naciones el diablo no puede extraviar? El diablo, entonces, ¿esas naciones están en el cielo o en la tierra? Una pregunta que te hago. Ok. Entonces, Roberto, tienes 3 minutos a partir de ahora. Muy sencillo, Frank, o sea, te lo acabo de decir y bueno, desaprovechaste tu pregunta. Desaprovechaste tu pregunta, Franklin. Mira, nosotros creemos que en la primera resurrección, ojo con esto, es la resurrección de los creyentes, ¿sí? Y de los que son arrebatados con Cristo para ser transformados, según Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Así que estos son los que forman parte de la primera resurrección y reinan en el milenio. Así que, ¿sobre quién reinan en el milenio? Pues van a haber sobrevivientes. Van a haber sobrevivientes de la gran tribulación, del Armagedón. Van a haber precisamente personas evangelizadas. Va a haber proliferación también de la raza humana durante el milenio. Y todas estas personas son los que van a recibir el evangelio y la iglesia ciertamente va a estar reinando. Vamos a tener ese privilegio. Así que muy sencilla tu pregunta, Frankie. Te digo, desaprovechaste. Yo te dije claramente, tienes que hacer distinción entre el milenio. En el milenio nosotros creemos que vamos a estar reinando, la iglesia va a reinar, los santos van a juzgar, dice el apóstol Pablo. Y ahí mismo ese texto dice que vamos a reinar sobre la tierra. Y van a haber naciones, ciertamente, van a haber naciones, va a haber una restauración. Yo creo en todo eso, yo creo que va a haber que la tierra va a ser, como dice las profecías, como un paraíso, porque va a ser parte del reinado justo del Mesías. ¿De acuerdo? Y esto es algo que yo creo que no has leído a muchos autores, porque veo que te sorprendes de esta teología. Te sorprendes de que yo diga que hay una distinción entre los 144,000 y la gran muchedumbre. No has leído, por ejemplo, a Robert Van Camper, tan famoso escatólogo del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros que mencionan las diferencias entre estas dos clases. Pero bueno, aquí dejo mi respuesta para ver qué me vas a responder. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, Frankie, tienes tu tiempo. Yo creo que Eduardo Gutiérrez no cree en lo que tú crees. Todos los apologistas y teólogos habidos y por haber no enseñan que van a gobernar sobre otro grupo de personas. Y tú lo acabas de confesar, igual que nosotros. Tú estás pensando igual que nosotros, los testigos de Jehová. ¿Ok? Porque si todos van a estar en el cielo como reyes y sacerdotes, todos van a estar con Dios, porque van a estar en la Jerusalén.
tú estás creyendo en la doctrina de los testigos de Jehová, que hay otro grupo. Yo estoy seguro, convencido, que Eduardo Gutiérrez, aquí que está presente, no cree en eso. Porque todas las iglesias evangélicas enseñan que cuando haya el rapto, todos van a ir para el cielo y la tierra va a estar desolada, todos van a estar en la fiesta del Cordero. Fíjense qué clase de confusión tú tienes, Roberto Isaac. Claro, yo te respeto tu punto de vista, ¿no? Tú tienes ese punto de vista muy parecido a nosotros. Porque ninguna iglesia evangélica, ninguna, enseña que el paraíso va a estar en la tierra. Tú estás diciendo que el paraíso va a estar tanto en el cielo como en la tierra, bro. ¿Qué cosa es eso? Todas las iglesias evangélicas enseñan que cuando suban al cielo van a estar en Sion, la nueva Jerusalén celestial, en las fiestas del Cordero, y después cuando Dios haga los nuevos cielos y la nueva tierra, esa nueva Jerusalén literal va a descender sobre la tierra. Pero no va a haber nadie, porque en Apocalipsis 5:10 dice, tú hiciste que fueran un reino y sacerdote al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. Y eso es un texto clave, Pilar, que no lo puede responder los evangélicos. Dice que gobernarán sobre la tierra. Si la tierra va a estar desolada, la tierra va a ser destruida. Todos ustedes van a estar en la fiesta del Cordero. No va a haber nadie de los justos, de los hijos de Dios, como tú dices, 1 Juan 5:1, van a estar en el cielo. Porque todos los que caerían en la tierra son los inicuos, los impíos, los que desobedecieron las leyes de Dios. Entonces, ese entendimiento choca con la enseñanza de todos los pastores que enseñan. Es un grupito. Tú entras en el grupo menor. Por la mayoría de las iglesias enseñan eso. Los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos, hasta los mismos católicos enseñan que todos van a ir para el cielo. Esa es mi respuesta. Ok, tiempo. Bien, perfecto. Entonces ahora, Roberto, tienes tu segunda pregunta. Bien, Frank. Cuando te hice la pregunta durante el interrogatorio acerca de en qué resurrección participa la gran muchedumbre, no me supiste decir. Entonces, te voy a dar la oportunidad, porque esto es muy clave para que pueda cuadrar tu teología. Entonces, yo quiero que tú me muestres con la Biblia, muéstrame con la Biblia, ahí en Apocalipsis 20, si quieres puedes ir a tu Biblia, Apocalipsis 20 del 3 en adelante, donde habla de las dos resurrecciones, o si quieres ir a otro texto donde tú tengas base, lo puedes hacer, pero ahí es donde habla específicamente de las dos resurrecciones. Quiero que tú me digas en cuál de esas dos resurrecciones va a tener parte la gran muchedumbre. ¿En cuál de esas dos? O si quieres en una tercera, para que no me acuses de falsa dicotomía, pues bueno, estás en tu derecho de inventarte una tercera resurrección. Pero bueno, mi pregunta puntual es esa, ¿no? Demuéstrame con la Biblia en cuál de las resurrecciones tiene parte la gran muchedumbre. Adelante. Ok, Frankie, tienes 3 minutos a partir de ahora. Bueno, en Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado, en él la tierra y el cielo huyeron de la presencia y no se les volvió a ver. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, enopio, que significa a la vista. El interlineal que tú utilizas de Tischendorf pone a la vista, ¿ok? La de Tischendorf también en Apocalipsis 7:9 dice a la vista. Ese interlineal que te encanta a ti dice a la vista, ¿ok? Ve llevando. Entonces, vi a los muertos grandes y los pequeños de pie delante del trono y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo de la vida y de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron
a los muertos que había en ella. Vamos a suponer que ahí se está refiriendo a la resurrección, que es una sola resurrección celestial, que la gran muchedumbre no va a resucitar. Pero ahí está diciendo que el Hades entregó los muertos. Si ya en el Hades ya están condenados las personas, que de ahí no se sale. Tú lo sabes bien, Roberto. Tú sabes muy bien que del infierno no se sale, del Hades, que es el infierno. ¿Ok? ¿Cómo dice que el Hades va a entregar a los muertos para ser juzgado? Y Hades, tú sabes que es sepultura en tus traducciones. ¿Cómo la Dios habla hoy? ¿Me entiendes? Dice que es sepulcro. Si ahí no se está refiriendo a la gran muchedumbre, esa resurrección, entonces, ¿cómo es posible que los muertos salgan del Hades si de ahí no se puede salir? Entonces, ¿a qué vienen las personas del infierno? ¿A qué van a salir las personas del infierno? Del Hades, a ser juzgados por segunda vez. Si ya fueron juzgados y sus almas inicuas fueron al Hades, ¿para qué Dios va a sacar el alma para incorporarlo a un cuerpo de carne y sangre y hacerlo juicio en el trono de Dios, en la presencia de él? ¿Tiene sentido eso, brother? Imagínate que el rico, ahora el rico, en la parábola de rico y de Lázaro, de Lucas 16, 19, 31, el rico está en el infierno hablando con Abraham y Lázaro. Y ahora el rico, Dios lo va a sacar del infierno, lo va a incorporar a un cuerpo, porque eso lo enseñan ustedes, hasta Eduardo Gutiérrez enseña eso, ¿me entiendes? Toda la iglesia enseña que va a haber un segundo juicio y lo van a incorporar al cuerpo de nuevo. ¿Tiene sentido eso, brother? Tiempo. Ok. Entonces ahora, Roberto, tienes tu réplica. 3 minutos para replicar. Bueno, si te dan cuenta, Franklin hizo una serie de malabares, hizo muchos argumentos, trató de replicar, trató de mencionar, citar una cosa, citar la otra, pero no respondió puntualmente. No respondió puntualmente lo que yo le pregunté. Tan sencillo que es responder, ¿son de la primera resurrección o son de la segunda resurrección? Pero Frank no pudo responder. Me citó Apocalipsis 20:11, donde habla del juicio del gran trono blanco. Pero si Franklin me citó ese texto para demostrar que esa es la resurrección de la gran muchedumbre, entonces los tiene condenados, porque ahí habla de una resurrección para juicio. Y es una resurrección, escucha Frank, no puedes ni siquiera aplicar esto a la gran muchedumbre, porque esta resurrección ocurre después del milenio. La única manera en que tú pudieras meter antes del milenio la gran muchedumbre es metiéndolos en la primera resurrección, Franklin. Porque la primera resurrección ocurre antes del milenio, justo antes del milenio. Y es la resurrección de los santos, ahí lo dice en Apocalipsis 20, de 3 en adelante. De manera que estás en un dilema totalmente, porque si los metes en la primera resurrección, entonces los tienes que volver parte de los 144,000 según tu teología. Los manda directo al cielo, Frankie. Pero si los metes en la segunda resurrección, entonces los manda directo a la condenación. ¿Y dónde queda supuestamente esta resurrección de los injustos de la teología de la Watchtower? ¿Dónde queda, Franklin? Sencillamente no existe base bíblica. No existe base bíblica, por eso hiciste estos malabares, por eso te fuiste por la tangente y además metes aquí al pastor Gutiérrez que no tiene nada que ver. Y además, por si tú no sabes, existen diferentes posturas escatológicas. Existe, por ejemplo, hablando del rapto, unos creemos el rapto pretribulacional, unos, yo no creo en el rapto pretribulacional, hay hermanos que lo creen, yo soy posttribulacionista, hay algunos que son mileniales, hay unos que son amileniales, entonces no tenemos por qué creer exactamente la misma postura escatológica. Así que esta pregunta que te hice, mira, dejó bien claro que
esa teología de la gran muchedumbre no se sostiene ante la Biblia, a menos en el contexto de la resurrección. No tienes dónde meter a la gran muchedumbre en una resurrección. Esa es mi respuesta. Tiempo. Bien, perfecto. Entonces, Franklin, ahora tu tercera y última pregunta. Roberto, escucha bien la pregunta que te voy a hacer. Si todos van a ser transformados, todos ustedes van a ir para el cielo, ¿verdad? Van a dejar sus cuerpos aquí y van a ir para el cielo, ¿verdad? La Biblia dice que los cielos van a ser destruidos con fuego. Mi pregunta es, ¿dónde estarán ustedes cuando sean destruidos los cielos? Cuando digo los cielos, se está refiriendo a la morada de Dios, porque en Isaías 66 dice que Dios está en los cielos. Su morada está en el cielo. Y habla de los cielos. ¿Dónde van a estar ustedes cuando Dios destruya los cielos? ¿Dónde van a estar ustedes? Porque ya habla cielos en plural, no cielos solo atmosféricos. Cielos de los cielos. Dice Pedro que va a ser consumido con fuego. ¿Dónde se van? Yo quiero que tú seas sincero conmigo, Robertico. ¿Dónde se van a meter ustedes cuando Dios destruya con fuego los cielos espirituales? No está hablando de los cielos físicos, de los cielos espirituales. Tiempo es un minuto solamente. Sí. Explícame eso. Ok, entonces, Roberto, tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. Bueno, habría que hacer un análisis mucho más detallado sobre ese texto, porque tú sueles poner palabras, o sea, tú sueles poner palabras en la boca de los apóstoles, en la boca del escritor. Tú hablas de que no son cielos atmosféricos, que son los cielos espirituales. Bueno, eso tienes que demostrarlo tú primero. Yo no tengo que aceptar tu interpretación. Es más, el apóstol Pedro dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Si tú lo tomas literal, si tú tomas eso algo literal, entonces acabas de quitarle la esperanza celestial al apóstol Pedro, porque dice que él también espera la tierra nueva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de terminologías. Existen también hebraísmo, por ejemplo, cuando se habla de cielos y tierra, a veces se habla de un conjunto. Por ejemplo, en Génesis 1:1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa expresión cielos y tierra se puede referir en este caso, por ejemplo, hablando del universo, en ese contexto. Pero puede ser que en otro contexto esté hablando de, por ejemplo, del reinado milenial, porque nosotros creemos que, bueno, al menos mi postura milenial es que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. En ese sentido, o sea, sí creo que puede haber tierra nueva. Yo no, y esa no es una postura mía personal, o sea, existen si te vas a la patrística, por ejemplo, escritores como Irineo de León creían en el milenio, ¿sí? Y otros personajes también, otros padres de la iglesia también creían en el milenio. De hecho, los primeros siglos eran muy mileniales, ¿sí? Y algunos creían que los cristianos iban a estar todos en el cielo. Irineo, por ejemplo, hace mención de diferentes, digamos, categorías, y ciertamente habla de que unos van a estar en la tierra, otros iban a estar en el cielo, y hay otro tercer tipo que ahorita no recuerdo, pero es diferentes las interpretaciones. Pero no creo yo que esté hablando ese texto, no lo tengo que aceptar como tú lo interpretas, de que Dios va a destruir los cielos espirituales, a menos en el sentido de donde está la morada de los creyentes. Yo no creo. Yo te puedo preguntar lo mismo. Entonces, ¿dónde van a quedar? ¿Dónde queda la morada de los 144,000 que están en el cielo, según tú, espiritual? También va a ser destruida. ¿Dónde se van a esconder? ¿Te das cuenta? O sea, tu misma objeción, tú tienes que responderla si se vuelve contra ti, y más porque desde ahorita, según tu teología, ya están en el cielo. Adelante. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces, Franklin, tienes 3 minutos para replicar. Entonces, Roberto, según tu filosofía es que tú no tienes que aceptar lo que yo te diga. Entonces, estamos debatiendo por gusto. Entonces, yo no voy a aceptar lo que tú me digas. ¿Viste qué fácil?
Entonces, ¿para qué estamos debatiendo, Roberto? Si tú no aceptas por prejuicio mi forma de pensar o el punto de vista que yo tenga sobre un texto específico, entonces estamos arando en el mar, estamos golpeando el aire, como dijo Pablo. Entonces yo tampoco voy a aceptar las preguntas o la teología hermenéutica que tú estás afirmando. Estamos debatiendo por gusto. Entonces este debate es inválido. Pero hasta más, todas las iglesias, Roberto Isaac, todas las iglesias evangélicas, pentecostales, y después se lo puedes preguntar a Eduardo Gutiérrez. Yo no estoy ofendiendo a Eduardo Gutiérrez, solamente lo estoy mencionando porque yo sé que las iglesias evangélicas enseñan que los cielos físicos y espirituales, Roberto, van a ser consumidos con fuego literalmente, ¿ok? Literalmente, que tú te estás retractando, ¿me entiendes? Porque yo sé que la pregunta es fulminante para ti, son otros $20, ¿entiendes? Yo te entiendo. Como tú dices, yo no tengo que aceptarlo, bueno, yo tampoco voy a aceptar tu forma de pensar, ¿no? Pero cuando Pedro habla de que los cielos van a ser consumidos con fuego y los elementos van a ser incendiados y las estrellas caerán del cielo, ustedes lo interpretan literalmente, Roberto, tienen que ser sinceros, hermano. Aunque sea una vez tú seas sincero. Las iglesias bautistas, metodistas, hasta los católicos enseñan que las estrellas, los planetas, todo va a ser destruido, brother, por Dios. Y va a haber unos nuevos cielos físicos y una nueva tierra física. Nosotros, testigos de Jehová, entendemos que nuevo cielo y nueva tierra se refiere simbólicamente a los gobiernos. No entendemos como ustedes, como literalmente. Entonces, si Dios va a destruir los cielos, no va a quedar nada, ninguno de ustedes va a quedar en el cielo. Porque ¿dónde se van a meter si Dios va a destruir tanto los cielos físicos como los espirituales? ¿Me entiendes? Tú no puedes decirme a mí, yo te respeto de que tú te excluyas del pensamiento teológico que tienen las demás iglesias, pero el 98% de la iglesia enseñan que va a ser destruido. Y desmiénteme, Roberto Isaac, desmiéntame y dime en mi cara que yo soy un mentiroso, que yo, lo que estoy afirmando. No tú, toda la iglesia, todos los pastores, todos los teólogos enseñan que los cielos y la tierra va a ser destruida con fuego, literalmente, tanto los espirituales como los terrenales. Time. Ok, entonces ahora, Roberto Isaac, tienes tu última pregunta. Desde ahora. Sí, yo quiero insistir en este tema de la resurrección, porque esto es totalmente aplastante para la teología de la Watchtower. Ya vimos que Frank no pudo meter ahí a la gran muchedumbre en ninguna resurrección. Ahora, Frank, en mi interrogatorio yo te pregunté acerca de la resurrección y te pregunté cómo son los cuerpos resucitados. Y te pregunté específicamente si tú crees cómo va a ser el tipo de cuerpo de la gran muchedumbre. Y tú dijiste que corruptibles. Te pregunté si eran corruptibles o incorruptibles y dijiste corruptibles. Quiero que tú me muestres en la Biblia, en ese discurso de Pablo, primera de Corintios 15, lo puedes buscar, ¿dónde habla de resurrección en cuerpo corruptible? Esa es mi pregunta. ¿Dónde habla de resurrección de cuerpo corruptible? Esa es mi pregunta. Ok, Franklin, tienes 3 minutos para responder. No te escuchas, te voy a detener el tiempo porque necesitas activar tu micrófono. Que tenía el micrófono apagado. Ok, dale, desde ahora te activo el tiempo desde el comienzo. Sí, dale. 1 Corintios 15:40 dice, hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Ok. Hay cuerpo, soma, celestiales y cuerpos terrenales. Cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los cuerpos celestiales es de una clase y la de los cuerpos terrenales es de otra. Ahí es
halos y heteros son intercambiables. Este adverbio acusativo. La gloria del sol es de una clase, la gloria de la luna es de otra y la gloria de las estrellas es de otra. De hecho, la gloria de cada estrella es diferente. Está hablando de la diferencia de cada gloria del sol, de la luna y de los cuerpos. Cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Aquí, en 1 Corintios, Pablo está hablando de dos clases de cuerpo, de dos somas. Y ustedes dicen que el soma se refiere nada más a cuerpo, carne y sangre. Pero ahí está hablando del cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Pablo está haciendo la diferencia ahí en 1 Corintios 15:40. Y en el 37 dice, lo que se siembra no es cuerpo que se desarrollará, sino un simple grano y será de trigo o de alguna otra semilla. ¿Ok? Dice el 36, y sensato, lo que se siembra no llega a vivir, a menos que primero muera. ¿Me entiende? Esa es mi respuesta. Ok, entonces Roberto, tienes 3 minutos a partir de ahora mismo. Se dieron cuenta que Franklin no me pudo mostrar dónde habla de resurrección en cuerpo corruptible. Me mencionó cuerpos terrenales, muy bien, pero ¿dónde dice que son corruptibles? ¿Dónde habla de la resurrección de los cuerpos corruptibles, Franklin? No me lo pudiste mostrar. Confundes dos aspectos del discurso de Pablo. Cuando habla de que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, se está refiriendo, está haciendo una comparación de los cuerpos en este momento al presente. En este caso del cuerpo, por ejemplo, de los ángeles, con respecto a los cuerpos terrenales, que son los que tenemos ahora. Pero en el versículo 42, después de hablar de eso, que no está hablando ahí en un sentido escatológico, está haciendo una comparación entre cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, pero no está hablando ahí de cómo van a resucitar. No está diciendo que unos van a resucitar en cuerpos terrenales y otros en cuerpos celestiales. En ningún lugar Pablo afirma eso. Lean, aprendan a leer bien, amigos testigos de Jehová. Versículo 42. Así también sucede, vean ustedes, ese así también está dejando claro que de todo lo que acaba de explicar el apóstol Pablo, como analogía de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, ahora va a traer esa doctrina al tema de la resurrección de los muertos. Y dice, así también sucede en la resurrección de los muertos. Versículo 42. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Dónde dice resucitará cuerpo carnal otra vez? Perdón, cuerpo corruptible. ¿Dónde dice dónde enseña Pablo eso, Franklin? En ningún lugar. Esa es una teología que el Aguastogo les ha vendido a ustedes, pero el apóstol Pablo dice claramente que se siembra en incorrupción y resucita. Se siembra en corrupción, hablando de nuestros cuerpos actuales, porque son corruptibles. Y cuando dice carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿sabes a qué se refiere ese hebraísmo, Frank? Precisamente a que la corrupción, dice, no hereda la incorrupción. Cuando habla de que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, significa que nosotros no podemos resucitar en cuerpos corruptibles. Precisamente Pablo está refutando tu teología de una resurrección en cuerpo corruptible. Entonces imagínense a los patriarcas, a Job, a David, a esos héroes de la fe resucitando nuevamente en cuerpos corruptibles para ser sometidos a prueba durante un milenio. Hasta aquí mi respuesta. Tiempo. Ok, perfecto. Entonces ya terminó el tiempo de las preguntas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a 10 minutos de conclusiones, donde comenzará Franklin a concluir. Franklin, a partir de ahora mismo tienes 10 minutos.
Muy bien, ustedes pudieron notar que Roberto Isaac, su teología choca con todas sus hermanos. Y vemos que Roberto Isaac ¿cómo se llama esto? En las redes sociales comparte mucho con otras denominaciones como si tuvieran la misma doctrina. ¿Me entiendes? Y entonces, él dice que hay un paraíso terrenal, cuando realmente el paraíso es en el cielo. Él lo afirmó que la gran muchedumbre no lo son los 144,000, cuando realmente todas las iglesias enseñan que los 144,000 es la gran muchedumbre del capítulo 7, Robertico. Entonces tú estás yendo en contra de tus propios hermanos. Claro, tú puedes tener puntos de vista diferentes que se te respeta, pero te estoy haciendo esta aclaración. También él dice que Elías y Enoc resucitan espiritualmente para los cielos en el tiempo de Jesucristo, cuando dice que abre el camino nuevo. Entonces, todas esas personas estuvieron muertas, inactivas, y entonces las almas, por ejemplo, el alma de Enoc estaba dormida, porque Roberto Isaac está hablando de que Enoc no subió al cielo. Primera vez que veo eso de Roberto Isaac, de que no, en Génesis 4:25 y Hebreos 11:5 no fue transpuesto al cielo, cuando todas las iglesias, todas enseñan que no, Dios lo tomó y se lo llevó para el cielo. También enseñan que Elías subió en un torbellino para el cielo, para donde está Dios. Tú sabes que es verdad, Roberto. Roberto dice que no, porque no te conviene el texto. Tú sabes que no te conviene porque te contradice. También le dije que dónde está por qué la gran muchedumbre en Apocalipsis 7:11 no está adorando junto con los 24 ancianos. Déjame leer el texto de nuevo de Apocalipsis 7, que dice de esta manera: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos, ¿ok? Y de los 4 seres vivientes, y cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios. ¿Dónde estaba la gran muchedumbre? Si tiene que estar junto con los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Tú dices que está en el cielo, que la palabra enopion, en todos los casos dijiste, en Apocalipsis, es en presencia de Dios, literalmente. Pero parece que la gran muchedumbre se le olvidó adorar a Dios, ¿verdad, Robertico? En Apocalipsis 7:11, ¿dónde está la gran muchedumbre? Yo necesito saber que en el versículo 11 esté la gran muchedumbre adorando a Dios. Dice que está delante de Dios. Está bien. Dice el versículo 9. No era muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Pero dice que no están adorando a Dios, junto con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los millares de ángeles. Se fumó. La gran muchedumbre se fumó. También vimos que en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice que el hombre del desaforo se sienta en la morada divina de Dios, en lugar de Dios. ¡Wow! Impresionante. También vimos Apocalipsis 11, versículo 2, donde dice, Juan dice que, el ángel le dice a Juan, no midas el templo, sino los patios, porque ha sido dada a las naciones. Y ustedes escucharon que Roberto Isaac dijo que todos los casos, la palabra naos en el libro de Apocalipsis se refiere a la morada divina celestial. Entonces quiere decir de que las naciones van a subir para el cielo para probar esas naciones. Los patios. Porque ustedes dicen que los patios
no están en la tierra, los patios están en la Nueva Jerusalén, Sion, allá en el cielo. Entonces quiere decir que esas naciones que van a atacar, que van a hollar los patios, esas naciones van a viajar. Todos se van a poner par de alas, van a subir para los cielos para probar. Esas naciones van a probar a los siervos de Dios. Se supone que Apocalipsis 11:2 se está refiriendo, ¿me entiendes? Que va a haber un grupo que va a estar en la tierra. Pero lo que más me impresionó de Roberto Isaac en este debate es que Roberto Isaac dice que la gran muchedumbre no tiene nada que ver con los 144,000, que son dos grupos diferentes. ¡Wow! Me dejaste estupefacto, Roberto. Me dejaste impresionado, Roberto. De verdad, te lo digo delante de la vista de Dios. Tú me has impresionado hoy. Yo pensaba que tú ibas a decir, como enseñan todas las iglesias, que la gran muchedumbre son los 144,000. Mira que ese tema yo lo he debatido, Roberto Isaac, y creo que Cárcamo enseña igual que tú. Pero todos los demás enseñan que la gran muchedumbre son los 144,000 porque es un solo rebaño, según ustedes. Es un mismo grupo selectivo, es una sola esperanza. No hay dos esperanzas, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver ahí. Pero también en Apocalipsis 20, algo interesante que quiero resaltar aquí, ¿no? En Apocalipsis 20, el versículo 3 dice, lo arrojó al abismo donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso tiene que ser liberado por un poco de tiempo. Roberto, ¿cuándo va a hacer eso? Si la enseñanza es que todos van a estar en el cielo y dice que el diablo va a ser soltado de nuevo. ¿Para engañar a quién, Roberto? ¿Para engañar a quién? A fantasmas, hombres invisibles. Está diciendo que después de los 1000 años va a ser soltado de nuevo Satanás el diablo. ¿A extraviar a quién, Roberto? ¿A quién va a extraviar? Si ya después del milenio ya está todo devastado. La nueva tierra y los nuevos cielos. ¿A quién va a extraviar, Roberto? A espíritus invisibles. Va a extraviar a los siervos de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido y el mar ya no existe. ¿Eso es literal, Roberto, o es espiritual? Porque los evangélicos, todas las iglesias enseñan que el mar literalmente no va a existir. Y ya que después Dios devastó todos los planetas, las galaxias, todos los soles, los cielos, va a ser nuevos planetas, nuevos soles, nuevas galaxias, y entonces todos van a estar en paz y felicidad. Pero dice que el mal no existe. Y también vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de donde estaba Dios. Esa nueva Jerusalén que baja es en físico. Tú dijiste que los no y los cielos, un minuto. Hey, te quedaste un poco ambiguo. Si es espiritual, no es espiritual. Si es físico, bueno, dice que la nueva Jerusalén va a bajar del cielo. Ven acá, Roberto. Entonces, si baja físicamente, algo físico, la nueva Jerusalén, entonces quiere decir que en el cielo la nueva Jerusalén estaba en físico. Una ciudad real, de físico, de materia. Quiere decir que lo material hereda lo espiritual en el cielo. Imagínate, todos ustedes se prepararon, se montaron en la Jerusalén literal, se pusieron escafandras, cuerpos materiales y bajaron para la tierra. Se materializaron para estar gobernando.
Si ya que subió para el cielo, ya no baja allá, según la enseñanza evangélica. Ya lo que está en el cielo se queda en el cielo. Hasta aquí. Ok. Entonces, Roberto, tienes ahora 10 minutos para tus conclusiones. Comienza. Sí, muchas gracias. La audiencia puede notar que Frank prácticamente no abordó ninguno de mis puntos de mi discurso inicial. Ni uno solo, ni un solo texto bíblico que yo cité pudo abordar. Yo cité Efesios 1:1 al 14, que es un discurso muy completo que habla acerca de la iglesia. Frank jamás pudo explicar que Pablo estuviera haciendo una distinción entre creyentes. Jamás lo pudo demostrar. Por lo tanto, la tesis permanece en pie, que Pablo está hablando a la iglesia y los está refiriendo a ellos como fieles en Cristo Jesús, siendo adoptados, teniendo la redención, el perdón de los pecados. El texto devastador que dice que Dios tenía el propósito de reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Totalmente refutada la teología de la Watchtower. Frank no pudo ni siquiera citarlo. En el punto número 1 que yo cité, la Biblia no enseña distinción de clases, y cité una serie de textos como Primera de Juan 5:1, Romanos 8:14-17, donde habla de que somos hijos de Dios, todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que tenemos esta esperanza. Y en una de mis preguntas yo le pregunté a Frank que si la gran muchedumbre son hijos de Dios, y él respondió, ahí fue un poco ambiguo. Primero dijo que sí, luego como que no. Pero miren, dice este texto de Romanos que si somos hijos, entonces también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que Frank y la Watchtower tienen que sacar a la gran muchedumbre de ser considerados hijos de Dios, y de hecho no los consideran hijos de Dios. Déjame educarte un poquito, Frank. La Watchtower no considera a la gran muchedumbre hijos de Dios, solamente los considera criaturas de Dios y amigos de Dios, pero no son hijos ni son nacidos del agua y el espíritu. Y ese fue otro texto devastador que no pudiste refutar, porque ese texto enseña que a menos que alguien sea nacido del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que tú tienes a una gran muchedumbre excluida del reino de Dios porque no pueden nacer del agua y del espíritu, porque ese texto, como bien dijiste, aplica a los ungidos solamente, y nosotros creemos que los ungidos son todos los creyentes, no solamente 144,000, así que también queda refutado con eso. La Biblia enseña claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, y eso tú no pudiste ni siquiera tratar de refutarlo. Segunda de Corintios 5:1-2, Filipenses 3:20-21. No hiciste ni el mínimo intento de tocar esos textos. Mi tercer argumento, la resurrección del creyente, demuestra que no existen cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, sino un solo tipo de cuerpo en la resurrección. Ojo con esto. No pudiste demostrarlo, te di la oportunidad para que lo demuestres con la Biblia y no pudiste hacerlo. Por el contrario, te mostré con el mismo texto del apóstol Pablo que él está hablando que en la resurrección se resucita, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Jamás la Biblia enseña una resurrección en cuerpo corruptible. Así que tú tienes a una gran muchedumbre con un cuerpo inexistente que no está en la Biblia por ningún lado. Número 4, la Biblia enseña que los fieles del Antiguo Testamento, que la esperanza es el cielo para los fieles del Antiguo Testamento. Te cité Hebreos 11:13-16, donde ellos dice que se confesaban peregrinos y extranjeros sobre la tierra, lo cual no tiene ningún sentido en la teología de la Watchtower. ¿Por qué los patriarcas se iban a considerar peregrinos y extranjeros en la tierra si realmente ellos iban a vivir aquí en la tierra para siempre? Ojo con esto, yo sí creo en el milenio, yo sí creo que ellos van a heredar el milenio y van a vivir en una tierra paradisíaca, yo lo creo, pero no es definitivo, no es por 1000 años, Frank. Sí, entendiste, por 1000 años, no es para toda la eternidad. Así que no hay contradicción. Tú en todo tu discurso no supiste distinguir
entre el reinado milenial y el estado eterno. Por eso confundes ambas cosas y fabricas muñecos de paja, porque no pudiste refutar mi tesis, tuviste que elaborarte muñecos de paja y atacar esos muñecos de paja, cosas que yo jamás dije y ni salieron de mi boca, y tú trataste de refutar ese muñeco de paja. La Biblia enseña que la gran multitud de Apocalipsis servirá en el cielo, y yo lo demostré. De todas las veces que se menciona a la gran muchedumbre, cuando dice que está delante del trono de Dios, esa expresión delante del trono de Dios, te lo dije, Frank, en todo el Apocalipsis siempre se refiere a una presencia literal e inmediata, cercana. No pudiste refutar ese argumento. Tú dices, es que la gran muchedumbre no adora, porque cuando los 24 ancianos se postran y los 4 seres vivientes, ¿por qué dices la gran muchedumbre no adora? Pero tú no lees el versículo 14, donde dice que estos están de pie delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Y en griego ese sirven es la tregua, que es servicio sagrado. ¿Eso qué es, Fran? No es adoración. ¿Qué tipo de servicio es la tregua? Dice que día y de noche les sirven delante del trono de Dios, y tú dices que ellos no adoran en el cielo. Totalmente incoherente. Así que bueno, vemos que no pudiste abordar ninguno de mis argumentos, y voy a tomarme un tiempo para refutar algunos de tus textos. Lucas 12, citaste el rebaño pequeño, pero no, yo te expliqué que ese texto aplica en este caso a los 12 apóstoles y nunca habla de 144,000. Y hablando de la diferencia entre los 144,000 y la gran muchedumbre, tú dices, no, es que todos los evangélicos creen que son lo mismo. No es verdad, Frank. Existen diferentes posturas escatológicas, y el hecho que nosotros creemos que son parte de un solo rebaño no significa que tengan la misma función en la tierra. ¿De acuerdo? Así que estás confundiendo. Sí creemos que van a ser un solo rebaño, ¿sí? Pero eso no significa que sean los mismos. Son diferentes grupos. Es como hablar de gentiles y judíos. Son diferentes grupos que van a formar un solo rebaño, que por cierto este texto tampoco lo pudiste refutar cuando habla de las otras ovejas. ¿Qué más? El texto que citaste de Hebreos, donde se abre un camino nuevo, bueno, te lo refuté. ¿Qué más? La resurrección de los patriarcas, mencionaste algo de que ellos van a, ¿cómo es la teología de nosotros? Que si su alma estaba dormida. Bueno, ciertamente existen grupos que creen que el alma de los patriarcas estaba en un estado de dormición. Nosotros no creemos, o al menos yo no creo que estaba en un estado de dormición, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento, y esto es algo que tú también confundiste cuando citaste Apocalipsis, ahí en 20, donde dice que el Hades entregó a sus muertos, y tú lo confundes con el infierno. Dices que el Hades es el mismo, que nadie puede salir del Hades. Eso es totalmente falso, y nosotros no creemos eso. Y nosotros no creemos que el Hades sea un sepulcro. Estás confundiendo diferentes términos, Frank. El Hades no es el sepulcro físico. El Hades es el lugar, la región espiritual. No es algo físico el Hades, Frank. Sí, estás confundiendo las cosas. El Hades, y antes de la venida de Cristo, todos los fieles, tanto justos como injustos, iban al Seol o el Hades. Y eso lo creemos. La mayoría de los cristianos lo creemos, evangélicos y no evangélicos. Pero creemos que había una distinción entre los justos y los injustos, los que habían sido aprobados por Dios y los que no habían sido, pero todos estaban en el Hades, no habían ido al cielo. Solamente hasta después de que Cristo resucita, entonces estos fieles de la antigüedad tienen acceso al cielo, pero no es que hayan resucitado, sino que están aguardando en el tabernáculo celestial, como dice Apocalipsis 6, donde dice Juan que vio las almas de los mártires que estaban ahí y que estaban aguardando precisamente la resurrección. Así que bueno, creo que he sido demasiado claro y contundente. Yo creo que mi oponente no pudo refutar ninguno de mis puntos
y en su lugar pues se dedicó a hacer monigotes de paja, cosas que yo jamás dije. Así que bueno, invito a la audiencia que analice estos argumentos y que llegue a la conclusión que considere que esta noche ha tenido más peso. Así que bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar mi exposición, mi conclusión y refutación. Bendiciones. Ok, muchas gracias, hermano Roberto. Bueno, hemos llegado al final de este debate, solo quedaría un minuto de despedida. Recuerden que en el minuto de despedida no se puede tratar nada sobre el debate. Les pido que eviten estudien, argumentos, saquen conclusiones. El público sabe eso. Solamente despídanse y para que así sea las cosas todo bien como hasta ahora ha sido. Entonces, bueno, primero se va a despedir Frankie Enrique. Frankie, tienes un minuto para despedirte. Gracias, Roberto, por tu participación. No tengo nada personal. Así es el debate, ¿ya entiendes? El debate es así caliente, ¿no? Entonces te saludo a ti, Roberto, a tu hijo, a tu familia y también a Eduardo Gutiérrez. Gracias, amigo, por prestar la plataforma. Y creo que después nos vamos a poner de acuerdo yo y Eduardo para hacer un debate acerca de la Trinidad, que después se lo vamos a informar a ustedes. Saludos para las personas de chat, tanto personas interesadas, personas que apoyan a Roberto, mis hermanos testigos de Jehová y los suscriptores del canal de Eduardo Gutiérrez. Gracias a todos ustedes y nos vemos en próximos debates. Hasta luego. Ok, muchas gracias, Frankie. Roberto, tienes un minuto para despedirte. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo también estoy muy contento por haberse dado este debate. Y bueno, agradezco a Frank por la invitación, ya que él fue el que me hizo la invitación a debatir, y también al pastor Eduardo Gutiérrez. Muchas gracias por su tiempo, por la excelente moderación y bueno, por pues permitirnos estar aquí en su canal. Así que bueno, invito a la audiencia a que comparte este video y espero que haya sido de mucha bendición, tanto para los que han venido a apoyar a Frank como los que hayan venido a apoyarme. Pues les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y bueno, espero que todos hayan salido muy edificados, ¿no? de este debate, ¿no? Que cada uno llega a su conclusión, que considere pues que haya tenido más peso. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo a todos. Ok, perfecto. Entonces voy a despedir yo también. Bueno, primeramente damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de compartir la palabra. Le doy las gracias al testigo de Jehová, Frankie Enríquez por haber estado participando. Le doy las gracias a mi hermano cristiano evangélico Roberto Isaac por haber estado participando. Le doy las gracias a la audiencia de Reflexiones del Pastor y a todo lugar donde este video se suba. Como ellos son los dos participantes, yo les doy derecho a compartirlo en sus canales sin ningún tipo de problemas y hacer análisis del video y todo lo que ustedes quieran hacer. Bueno, soy el pastor Eduardo Gutiérrez, esto es reflexionesdelpastor.com y por favor, suscríbete para más videos como este, dale un like y compártelo. Maranata. Nos vemos en el próximo video. Amén y amén.